Concejales, punto número 3, asuntos centrados. Procedemos a la lectura a través de secretaría. Señores concejales, tengan ustedes buenos días. Señora Presidenta, voy a dar lectura a los asuntos centrados en esta sesión número 12 del día 29 de junio del año 2017. Orden número 1, expediente 116, letra F del 2017. Pasa a las comisiones de Presupuesto y Hacienda. Orden número 2, expediente 9437, letra B del 2016. Pasa a las comisiones de Presupuesto y Hacienda. Orden número 3, expediente 3577, letra DA del 2016. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Orden número 4, expediente 12790, letra B del 2016. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Orden número 5, expediente 5406, letra E del 2016. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Orden número 6, expediente 2768, letra R del 2016. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Orden número 7, expediente 5216, letra I del 2016. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Orden número 8, expediente 6337, letra B del 2016. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Orden número 9, expediente 586, letra M del 2015, pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Orden número 10, expediente 14675, letra R del 2015, pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Orden número 11, expediente 6384, letra C del 2017, pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda e Interpretación Normativa. Orden número 12, expediente 4290, letra BJ del 2017, pasa a la Comisión de Interpretación Normativa. Orden número 13, expediente 5413, letra BJ del 2017, pasa a la Comisión de Interpretación Normativa. Orden 14, expediente 9054 del HCD del 2017, pasa a la Comisión de Interpretación Normativa. El orden 15, con 5 acumulados, es el expediente principal 7587, letra B del 2014, adjunto el 8399 del 2013, adjunto el 4828 del 2011, adjunto el 5687 del 2009, adjunto el 11282 del 2009 y por último el último adjunto es el 11880 del HC del 2014. Todos pasan a las comisiones de Interpretación Normativa y Obras Públicas. Orden 16, expediente 1435, letra S del 2017, pasa a las comisiones de Obras Públicas e Interpretación Normativa. El orden 17, con un acumulado al expediente 13412 DM del 16, el acumulado es el 3649, letra DM del 2017, ambos pasan a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Obras Públicas. Notas. El orden 18, la nota 255 del HCD del 2017, pasa a la Comisión de Interpretación Normativa. Orden 19, la nota 266 del HCD del 2017, pasa a la Comisión de Interpretación Normativa. Proyectos. El orden 20, el proyecto 145, letra BR del 2017, pasa a la Comisión de Interpretación Normativa y Obras Públicas. Estos son todos los asuntos centrados del día de la fecha. Perdón, señores concejales, he cometido un error. Continúo con el orden número 21. Perdón. Había leído el orden número 20 y continúo con el orden número 21, el proyecto 146, letra BJ del 2017, pasa a la Comisión de Obras Públicas. El orden 22, el proyecto 147, letra BJ del 2017, pasa a la Comisión de Interpretación Normativa. Y por último, ahora sí, el orden número 23, el proyecto 148, letra BJ del 2017, que pasa a la Comisión de Obras Públicas. Había cometido el error involuntario de que había quedado
sin adjuntar la hoja que hacía referencia a los últimos 3 proyectos del orden 21, 22 y 23. Sobre tabla, Fabián, vamos. Bien, continuamos. Concejal Forquera. Gracias, señora Presidente. Es para pedir el tratamiento sobre tablas del orden 1 al 9 y con respecto al orden 14 y 20 también, pero unificados porque ambos temas son tienen que ver con lo mismo. Bien. Cuarto intermedio, 1 minuto. Eso lo establecimos en el parlamentario. No se está pedido. Continuamos.
Continuamos. Tienen la palabra los señores concejales. Concejal Conte. Para apoyar la moción del concejal Forquera. Había pedido sobre tablas los tratamientos del 1 al 9, la unificación del 14 al 20 con su tratamiento sobre tablas respectivo también. Del 14, 14 y el al 20. 14 y 20. Ah, y 20. En realidad no tiene sentido ajustar el 14 al 20, es una nota que ingresa, vos te estás despidiendo con el 20. La nota era el expediente que se resolvió de manera equívoca y se había pedido de vuelta que vuelva al expediente para que lo pudiéramos ver y se está pidiendo que se adjunte el proyecto presentado para que se resuelva en consecuencia. En realidad, como los dos están vinculados al mismo expediente, se pedía la unificación. Concejal Fernández. Gracias, señora presidenta. Es para solicitar el tratamiento sobre tabla del orden 21, 22 y 23. ¿Qué dijo? Concejal Idanes. Concejal Narváez. Un cuarto intermedio, un minuto. Ya no sabe dónde ir.
Concejales, continuamos. 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 Concejal Fernández. Gracias, señora presidenta. Es para rectificar en la moción donde hacemos los pedidos sobre tabla y dejar como pedido sobre tabla el orden 22 y pedido de tratamiento preferencial el orden 21 y 23. Bien. Concejal Narváez. Sí, señora presidenta, es para apoyar en todo las mociones hechas por los concejales preopinantes. Bien. Entonces vamos a poner a consideración de los señores concejales los asuntos centrados y los tratamientos sobre tablas, como también los pedidos preferenciales. ¿Podemos levantar la mano los que estén a favor? Aprobado por unanimidad. Continuamos entonces. Punto número 4. Homenaje. Tienen la palabra los señores concejales. ¿Con asuntos varios, señora? Iba a pasar a asuntos varios, han hecho mal la orden del día, pero la vamos a respetar. ¿Quiere que juntemos los dos? La idea era reunirlos según lo que habíamos pautado la sesión pasada, así que la nueva orden del día van unificados. Igual ahora tienen la palabra para homenajes. Bueno, solicitamos la unificación de asuntos varios y homenajes. Concejal Narváez. Apoyar la moción del concejal Luis Francisco. Así pasamos a los despachos de comisión y tratamiento sobre. Bien, entonces pasamos a despacho de comisiones. Concejal Francisco. Sí. Homenaje lo pasa al final. Acaban de hacer la moción ustedes. Bueno, Listo. dele para adelante nomás. Sí, señora presidenta, señores concejales, doy lectura a los despachos de comisión del día de la fecha. Tenemos el orden 1, que es un proyecto, el expediente número 376059, letra S del 98, Salomón Mario Marcelo. El orden 2, el proyecto de ordenanza número 129, del bloque de la Unión Cívica Radical, en donde se abrogan las ordenanzas 4599 del 97, la 6734 del 04 y la resolución 87 del 16. Orden número 3,
El expediente 19354, letra de 16, Dirección de Cultura y Turismo, sobre contratación de sonido e iluminación para recitar de fin de año de la Escuela de Rock, orden número 4. Expediente 2424, letra C del 16, Cooperativa de Servicios Públicos Rodeo de la Cruz, respecto del pago de agua corriente. A estos despachos de comisiones deben agregarse los asuntos votados sobre tablas precedentemente por los señores concejales, la solicitud de la Unión Cívica Radical de los órdenes 1 al 9, la unificación de los expedientes de los órdenes 14 y 20, con el tratamiento de unificación del orden 14 y 20, y también sobre tablas del PJ del orden 22 y los preferenciales del orden 21 y 23. Para aclarar a los señores concejales, sería el tratamiento sobre tablas del 1 al 9, 14 y 20 unificado, también tratamiento sobre tablas, y el orden 22, más los despachos de comisiones. Concejal Rodríguez. ¿Lo ponemos a consideración ahora? Ahora lo ponemos. Vamos a hacer la votación, así que ¿quiere Sí. emitir las abstenciones diarias? Sí, por supuesto. Para solicitar la abstención en el despacho de comisiones del orden 3 y votar en contra del orden 4, del despacho de comisiones. Nada más. Malísimo. Hechas las observaciones correspondientes, vamos a proceder a la votación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Con las consideraciones realizadas, entonces aprobados. Continuamos, punto número 5, asuntos varios y homenajes. Concejal Luis Francisco. Gracias, señora presidenta. Estamos a las vísperas de cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición física del general Juan Domingo Perón. Uno de los hitos históricos sociales más importantes que registra nuestra historia, la historia de la República Argentina. Es inevitable, cuando de él se trata y de él hablamos, asociar inmediatamente todos aquellos hitos que se han desarrollado, acontecieron en nuestra República Argentina a partir de la existencia y permanencia del general Juan Domingo Perón. En ese mismo acontecimiento, que podemos empezar a recordar con las palabras de quien fue a despedir a un viejo adversario, pero a un amigo, de quien en aquel entonces representaba a la Unión Cívica Radical del pueblo. De ahí en más es inevitable, como dije anteriormente, asociar lo que pasó, lo que se hizo y lo que actualmente pasa en la Argentina. General Juan Domingo Perón se fue reconocido por una multitud y quizás no como él hubiese querido. Es una interpretación personal, por supuesto, y me gustaría tener un diálogo con él para aclarar muchas cosas que quedaron inconclusas con ese acontecimiento. Pero sin duda me lleva, me retrotrae, me hace vivir la Argentina grande, la Argentina de los derechos. Y toma sentido muchas de las cosas que se hablan, que se dicen, y toma sentido la trascendencia de su permanencia en la historia. En alguna oportunidad, hace no mucho, leí lo de Winston Churchill, cuando decía: no dejemos que la Argentina sea una potencia, arrastrará tras de sí a toda América Latina.
muy aclarado y desarrollado por el general Juan Domingo Perón, casi en su postrimería, en su obra América Latina, ahora o nunca. La estrategia, decía este personaje, es debilitar y corromper por dentro la Argentina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro la Argentina. Destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas, apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio, Esto se logrará gracias a la apatía del pueblo y a una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servir su misión. Y termina, hay que humillar a la Argentina. Siempre digo que esta síntesis de un líder mundial como Churchill esclarece y simboliza absolutamente todo lo que pasa en la Argentina, lo que ha pasado en la Argentina y lo que pasa en el continente, en nuestra patria grande. Recordar hoy la muerte del general Perón es tratar de poder dejar en claro qué es lo que está pasando en la Argentina. Lo explica Churchill, si no le quieren creer a este humilde militante de la política. Churchill lo sintetiza y lo explica acabadamente. Una Argentina hoy día entregada a los poderes financieros, manejada por los serviles de los poderes financieros que su único interés es la rentabilidad de sus empresas y no la producción y la ampliación de la actividad productiva integral de nuestra patria. Es nada menos ni nada más que reeditar a los gorilas, que hoy también se sienten seguros y lo pueden publicar públicamente. Se sienten con tal grado de fortaleza porque ven cómo equipan a las Fuerzas Armadas. Y cuando equipan a las Fuerzas Armadas hoy día tiene un sentido y una dirección concreta. Es por la fuerza, la represión, para la conculcación de los derechos, la pérdida de las conquistas laborales, la pérdida de las conquistas sociales. Se sienten seguros de decir, a través de los medios, somos los abanderados de los gorilas. Pero esta reflexión que yo hago no es para los peronistas solamente. Es para todos nosotros que supuestamente abrazamos la causa popular, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Es mucho lo que está en juego, general Perón, en este momento en la Argentina. Es mucho lo que está en juego. Necesitamos que los argentinos sean capaces de leer e interpretar lo que está pasando. Que todos nosotros lo hagamos. Que no se avance, que no se profundice, porque el costo para volver a recuperar la dignidad de ser soberanos cuando no tenemos deudas, la dignidad de pelear por una justicia social, que aún faltaba mucho por hacer, la dignidad de ser independientes económicamente. Es algo que no es patrimonio de nosotros solamente. Es patrimonio o debería ser patrimonio de todos nosotros. Por eso, mi general, le digo que aquí estamos y seguiremos defendiendo la causa, que no es otra que la grandeza de la patria. Que nos hacemos a cargo de nuestros errores, que nos hacemos cargo
de no haber sido fieles a los principios filosóficos y doctrinarios en muchas ocasiones. Pero que lo que hoy les toca vivir nos hace recapacitar y tomar la decisión de que vamos a luchar como lo hacemos los peronistas, a través de las ideas y del debate. Porque no nos olvidamos, general, lo que usted dijo. Hay dos formas de hacer la revolución: sangre y tiempo. Y nosotros tenemos en claro que usted optó por el tiempo y nunca por la fuerza. No lo hizo en el 55, no lo hizo antes del 55, ni después del 55. Volvió por las urnas, general. Y sabemos que es por la lucha de las ideas y de los principios por la cual nosotros, los peronistas y los que abrazan la causa popular, están jugados. Cuente con nosotros, general. Cuente con nosotros, que vamos a tratar de hacerle entender tanto a izquierda como a derecha, que muchas veces se equivocaron y fueron socios de esta hecatombe, que no vuelvan a cometer el mismo error. Que es mucho lo que está en juego. Que están en juego nuestros jubilados, nuestros pensionados, nuestros discapacitados, nuestros docentes, nuestra industria, nuestros niños, nuestro plan de vacunación, modelo en el mundo, nuestro plan Progresar para que estudien y terminen todos aquellos que no pudieron terminar su ciclo de estudio. Hay mucho que está en juego: el plan Cunita, el plan odontológico, que se han visto todos cercenados. Aquí estamos. Sí, señor. Aquí estamos, general. Vamos a seguir proclamando y peleando y luchando por este modelo que hemos abrazado. Por último, señora presidenta, hemos tomado a través de diversas versiones periodísticas acontecimientos que han sucedido en este municipio. A través de esos medios periodísticos y por manifestaciones de distintos actores, el señor intendente y espacios políticos establecen y dicen que el alejamiento de un funcionario de este municipio se debe a irregularidades. Nosotros, como no tenemos evidencias de ese tipo de cosas y creemos que públicamente es grave decirlo, pero más grave es ocultarlo. Por lo tanto, le solicitamos al señor intendente que, si él tiene otros motivos y o razones dentro de sus facultades para colocar y remover sus funcionarios, haga las acciones que corresponda para que no pase lo que está pasando hoy día. Porque tenemos, analizando con los compañeros del bloque, la sensación como que se ha adoptado el método del Ejecutivo Nacional. Acierto, error, error, acierto, modificamos, cortina de humo, y mientras ponemos la cortina de humo, vamos haciendo otras cosas que vamos entregando a otros intereses. Y nosotros sostenemos que es una cortina de humo, usando argumentos, porque hoy va quedando de a poco en evidencia, públicamente, las irregularidades que se van cometiendo en el manejo de los recursos municipales. Hay un pedido de informe con tratamiento preferencial nuestro que está relacionado con uno de ellos y algunas cosas que nosotros ya hemos venido sosteniendo hace un tiempo. Por lo tanto, tenemos la sensación, no la certeza, simplemente la sensación, la percepción, que sí es una cortina de humo. Pero aparte una cortina de humo, le diría yo, flojita, poco digna. No es así como se pretende o se debe ocultar las cosas. Hemos manifestado en muchísimas oportunidades
si hacemos un raconto de nuestras exposiciones, de que este bloque apoya todo lo que tenga que ver con la transparencia, pero también hemos dicho la transparencia que tenga que ver con la realidad y no por las declaraciones de los medios. La verdadera y real transparencia, que tiene que ver desde cómo se aplica el recurso y tiene que ver cómo es el modelo de gestión que se hace cuando le toca gestionar. Sostenemos que el señor intendente, para no seguir como ha hecho, me ha tocado escuchar a través de algunos medios esta mañana, que tiene sus troles, evidentemente, el señor intendente imitando lo más bajo del gobierno nacional, que en realidad no tiene muchos puntos altos, morales. Los trolls llaman para decir que es un ejemplo lo que ha hecho el intendente. Lo he escuchado 3 veces más o menos. Que es un ejemplo lo que hace el señor intendente porque ataca la corrupción. Nosotros creemos que todo eso es una falacia y que ha recurrido al peor de los métodos. Por lo tanto, le solicitamos al bloque oficialista, si no lo hacemos en un proyecto de resolución después, que el señor intendente sea claro y contundente sobre lo que se expresa. Muchas gracias, señora presidenta. Concejal Forquera. Gracias, señor presidente. Aprovechando el espacio para los homenajes, quiero hacer mención a 3 hitos importantes que sucedieron en nuestro país en este mes de junio en diferentes años. El primero de ellos, fundamentalmente, es el del 26 de junio de 1891, que marca el nacimiento de la Unión Cívica Radical. Estamos cumpliendo 126 años de vida. El partido moderno que más años tiene dentro de Latinoamérica, fundamentalmente, y que, bueno, les ha dado grandes nombres a nuestro país, a nuestra historia, que obviamente deben ser estudiados, consultados y tenidos como ejemplo para esta nueva generación y las que vendrán. Quiero, hacer una breve lectura de un escrito que tengo respecto a este tema. El doctor Leandro Alem y un importante número de seguidores, disconformes con el acuerdo entre Bartolomé Mitre, entonces candidato a presidente de la Nación por la Unión Cívica, y Julio Argentino Roca, líder del Partido Autonomista, que impulsaban la conformación de una fórmula de unidad nacional encabezada por Mitre, deciden escindirse la Unión Cívica y conformar la Unión Cívica antiacuerdista, que el 2 de julio, tras la publicación del Manifiesto Radical, pasaría a llamarse definitivamente Unión Cívica Radical. Bajo el liderazgo, hace 126 años atrás, bajo el liderazgo de Alem, se crea el primer partido político moderno de la Argentina, como lo decía, y el de mayor antigüedad existente en Latinoamérica, en el cual por sus filas han pasado miles de hombres y mujeres que, con la militancia como mástil, enarbolaron las banderas de la democracia, la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la dignidad del pueblo. Hoy día se hace imposible narrar la historia de nuestro país sin hacer mención de la Unión Cívica Radical y de hombres como Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia, la cual también tengo que hacer mención enseguida, porque se ha cumplido un nuevo aniversario de su derrocamiento, y de Ricardo Balbino, Raúl Alfonsín, entre muchos más, ya que han sido y son protagonistas decisivos de la vida nacional. Respecto a lo que tiene que ver con Arturo Humberto Illia, ayer fue justamente se cumplieron 51 años del golpe de Estado contra su gobierno, un gobierno democrático que estaba llevando a cabo con absoluta transparencia y honestidad. Sin embargo, fue derrocado por un grupo de militares, también con apoyo civil, y entre los cuales se encontraban, por ejemplo, Julio Alzogaray, Rodolfo Otero y Luis Perliger, quien posteriormente después reconoce y se arrepiente de ese hecho muchos años después, y hoy está siendo reconocido justamente el gobierno de Illia y su persona como alguien a quien destacar y
y digno de ser imitado por su austeridad y honestidad en la función, y además por haberse retirado en la pobreza total, absoluta. En la misma gestión se recuerda un hecho importante, como fue el de haber vendido un auto para pagar un tratamiento de salud de su mujer, entre otros casos, como por ejemplo también no haber aceptado la jubilación de privilegio, cosas realmente, verdaderamente dignas de ser imitadas. Y otro dato que quiero resaltar, que hoy se cumple también año de la creación de Forja, el 29 de junio de 1935, un importante grupo de jóvenes, que en su gran mayoría pertenecían a la Unión Cívica Radical, crean esta agrupación política, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Esta agrupación no tuvo participación directa en la vida partidaria, la que se encontraba debatiendo el levantamiento de la abstención electoral impuesta en 1931, en franca oposición al sistema fraudulento que se había implantado en la Argentina desde el golpe de Estado al presidente Irigoyen. La actividad de Forja, creada con el fin de impulsar una postura política irigoyenista, que realizara una dura crítica de los gobiernos que asumieron el poder a partir del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, consistió fundamentalmente en la realización de investigaciones político-sociales que se publicaban mediante cuadernos, conferencias, actos callejeros y debates que se realizaban en su famoso sótano ubicado en calle Lavalle 1725 de la Ciudad de Buenos Aires. Por las filas de Forja pasaron algunos de los más destacados intelectuales y pensadores argentinos de la época. Entre ellos se destacaban Gabriel del Mazo, Arturo Jaureche, Luis de Lepiane, Raúl Escalabrini Ortiz y Homero Mansi, entre otros tantos. Eso es uno de los 3 homenajes que quería aprovechar para hacer en este momento. Y también hacer una mención respecto a la actualidad política que está viviendo el país y a la postura que tenemos que tener nosotros como representantes del pueblo, uno más allá del partido al que nos toque representar también. Creo que la Argentina necesita, y estoy de acuerdo con muchos de los conceptos que ha vertido también el concejal preopinante, necesita de unirse, de definitivamente empezar a caminar con las coincidencias, empezar a trabajar unidos por la unidad nacional y con el patriotismo que realmente deberíamos tener todos. Y el patriotismo implica muchas cosas, o sea, implica no estar permanentemente también mirándole la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Yo creo que tenemos que tener todos ser bastante más autocríticos de las cosas que hemos hecho mal y empezar a caminar justamente ese sendero de trabajo por las políticas de Estado, políticas públicas en serio, que beneficien justamente a los que menos tienen, a los más necesitados. Un país absolutamente rico como el nuestro no puede darse semejante lujo y atrocidad de tener la cantidad de pobres que tiene. Y creo que también tiene que ver con una pérdida de principios y valores que eran comunes a muchos de nosotros y que muchos de esos están basados en un temor importante de la única autoridad que yo reconozco en mi vida, que es la autoridad de Dios. Lamentablemente, el ser humano hoy está totalmente ajeno a lo que en alguna oportunidad consultaban muchos, que era la Biblia, la palabra de Dios, que le daba principios fundamentales para conducirse en la vida y hacerlo de la manera más íntegra que podría hacerlo un ser humano, sin caer en ningún tipo de corrupción o en este tipo de situaciones que se nos presentan hoy en la actualidad, donde hay gente que justifica lo injustificable diciendo roban pero hacen. Si robó tal persona porque tuvo un origen humilde, hay que aceptarlo. En cambio, si nace en cuna de oro, no. Cosas que son increíbles, o sea, y que lo único que hacen es separarnos más, seguir odiándonos entre los argentinos, cosa que debería terminarse de una buena vez de forma definitiva y empezar a pensar en serio en lo que le hace bien al país. Y al país le va a hacer bien no solamente hacer políticas que son muchas plausibles de las que realizó la gestión anterior y que hay que sostenerlas, que no tengo duda de que hay que sostenerlas, pero no justifican esas buenas políticas el hecho de que alguien se haya enriquecido en la función pública, cosa que tampoco lo deberíamos permitir ni aceptar
así fuésemos del mismo color político. Todo ese tipo de cuestiones me parece que nos las tenemos que replantear todos. Bueno, eso, muchas gracias. Concejal Rodríguez, después el concejal Moyano y el concejal Conte. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Nuestro homenaje el día de hoy tiene que ver justamente con algunas de las cuestiones que se han mencionado, pero nos vamos a retrotraer a aquella Argentina del 2001, no sé si se acuerdan, donde un presidente se fue en helicóptero, dejando un país devastado, con una represión feroz que dejó 30 muertos y que a su vez dejó a muchos luchadores sociales, políticos, populares, haciéndose cargo justamente de una forma comunitaria, solidaria, de la reconstrucción, de alguna manera, de aquellas economías sociales, aquellos sitios de resistencia, donde cientos y cientos de niñas, niños, jóvenes, mujeres, eran quienes participaban para poder simplemente sustentarse, como eran los comedores comunitarios, como eran las asambleas, los clubes de trueque, etc. De allí venían Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, dos jóvenes que se organizaban, dos jóvenes que peleaban por trabajo genuino, por vivienda y por el sustento diario de muchas familias que en esos tiempos estaban sufriendo los coletazos del ajuste, los coletazos de la crisis del 2001. En el 2002, durante el gobierno de Duhalde, en una feroz represión que sufrieron las organizaciones que se manifestaban justamente exigiendo trabajo y vivienda, en el puente Pueyrredón, esos jóvenes sufrieron justamente esta brutal represión y fueron asesinados. Un 26 de junio del 2002, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán eran brutalmente asesinados. Algunos recordarán las imágenes donde a Darío Santillán lo estaba golpeando el policía, dejándolo tirado, desangrándose en la calle. Esos son nuestros mártires, esos son aquellos a quienes verdaderamente merece la pena homenajear, aquellos que a pesar de no tener nada, pero a pesar de eso, hicieron enormes sus ideas y las llevaron adelante. Hoy nos viene a la memoria justamente estos dos jóvenes porque nuevamente organizaciones sociales que reclaman trabajo, que reclaman el sustento diario ante la situación de ajuste que estamos viviendo, los enormes tarifazos que estamos viviendo en nuestro país, nuevamente la respuesta es la represión. El día de ayer, no sé si todos vieron la televisión o se habrán informado, en un corte que se realizaba en la calle en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires, han sido brutalmente reprimidas diversas organizaciones sociales y ante eso el fundamento era no solo el corte, sino que el fundamento de Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de aquella ciudad, era que estaban encapuchados. Mientras tanto, mujeres, niños eran golpeados y eran reprimidos por policías que estaban de incógnitos, de civiles. Eso nos recuerda a los peores momentos de nuestro país, ¿no? Cuando grupos de tareas parapoliciales
se hacían cargo justamente de la represión. En este caso, nuestro homenaje a Maxi y a Darío también tiene que ver con el más fuerte repudio y rechazo a la represión que sufrieron ayer las distintas organizaciones sociales. A su vez, por otra parte, queremos homenajear desde nuestra banca al nuevo aniversario que se cumple de aquella histórica revuelta que fue el Stonewall en los Estados Unidos, donde se pusieron de manifiesto aquellas personas que estaban hartas, que estaban cansadas de sufrir también la represión de sus identidades, la represión sexual, que estaban hartas de sufrir el hostigamiento y que son aquellas personas que pertenecen al movimiento LGTBI, por el cual el día de ayer se proclama el Día del Orgullo. Por eso queremos homenajear a esta enorme revuelta que fue un quiebre en la historia para el movimiento LGTBI y queremos decir que en nuestro homenaje ponemos algunos nombres, como por ejemplo el de Luana Berkins, el de Diana Zacayán, y también ponemos a Iggy, por quien exigimos y seguimos exigiendo la absolución definitiva. Muchas gracias, señora presidenta. Concejal Moyano. Bueno, para adherir al planteo de nuestros concejales y aclarar también que Forja también se constituyó en repudio a la conducción de quien presidía en ese momento y había legitimado y había legalizado la década infame que era el EAR. Entonces, también tuvo como uno de sus principios de fundación. Hoy queremos hacer un homenaje porque hace 30 años que pasaba en la Argentina uno de los hechos más repudiables en la historia, que era que un grupo de tareas intervino en un cementerio donde estaban depositados los restos del general Juan Domingo Perón y le arrebataban su bastón y sus manos. Ese hecho todavía en la Argentina no ha sido resuelto. Es una de las manchas negras que quedan en la historia y que repercute muy fuerte en el calor del pueblo argentino. Esperemos que en algún momento también se haga justicia. Y queremos también, en el día de hoy, marcar una posición que tiene que ver con el aumento a la tarifa de transporte que nuevamente va a golpear en los trabajadores de Mendoza. Un 42% en lo que va del año. El ajuste siempre a los sectores populares, siempre al sector de los trabajadores. Es muy difícil construir la unidad cuando el costo lo asumen siempre los trabajadores. Yo creo en la unidad de los que defienden los intereses del pueblo y nunca me voy a unir ni con oligarcas, ni con gorilas, ni con cipayos. Muchas gracias. Concejal Conte. Gracias, presidenta. Simplemente quiero criticar y condenar una cuestión que a la que hizo referencia el concejal Francisco, de la nota periodística que salió. No podemos permitir que bajo el nombre de un frente electoral alguien haga imputaciones delictivas sobre una persona. Una cosa es que digamos que trabajó mal, una cosa es que critiquemos su forma de trabajar y otra cosa, señora presidenta, es que le imputemos algún tipo de delito como se hizo en esa nota. Encima no aclaró quién era, sino simplemente dijo un frente electoral. Así que creo que le cabe a todo el frente electoral que no podemos aprovechar una situación, no podemos
tampoco expresar en los medios algo, un comentario de pasillo, no, porque yo escuché que había hecho tal cosa, entonces vamos y lo decimos en los medios, señora presidenta, principalmente por la persona, no más allá de la gestión municipal, más allá de las elecciones, que yo creo que también tiene que ver con eso, por la persona a la que le han hecho las imputaciones, porque cuando uno miente, dice las cosas en los medios, después es muy difícil desmentirlas. Y todos sabemos que es así. Así que quiero criticar y condenar lo que se hizo en esa nota periodística por parte de los integrantes del Frente de Izquierda, señora presidenta. Gracias. Continuamos entonces. Punto número 7, arreamento de la bandera nacional. Invitamos al concejal Diego Fernández. Siendo las 14:02, damos por finalizada la sesión del día de la fecha.